Muy bien, buenas tardes. Gracias por participar en este webinar. Yo soy José Antonio Cortés y bueno, soy el director de Aluxoc, una empresa que tiene pues poco más de 10 años desarrollando sistemas para el cumplimiento fiscal en México. En el tema específico de emisión de CFDIs, pues estamos trabajando con empresas de todos los tamaños y prácticamente de todos los giros. Emitimos los CFDIs de entidades financieras, también de empresas de logística, por cierto, que es el tema de hoy, el tema de la carta aporte, un tema que es retador e interesante. Vamos a hacer primero una presentación, va a ser muy breve. La intención principal del webinar es realmente mostrarles el sistema y mostrarles cómo se pueden hacer los CFDIs. En este caso, en este webinar vamos a ver el tema de autotransporte específicamente. Una de las cosas que complica la situación de las cartas aportes, pues es que son varios parámetros los que uno tiene que considerar para definir qué tipo de CFDI, si lleva complemento carta o no, para las operaciones. Entonces hemos decidido separar el tema por la forma de transporte, ¿no? En este caso vamos a hablar de autotransporte específicamente. Más adelante hablaremos del tema de transporte aéreo o multimodal también, marítimo, ferroviario y los que requieren emitir un CFDI con complemento carta aporte. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación o la presentación que preparamos para ustedes. ¿Se oye bien el sonido? ¿Todo sin problema? Sí, todo bien. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a compartirles la primera parte del webinar. Primero, tengo que poner en modo presentación. Y creo que ahora sí ya estamos bien, ¿no? Bien, entonces lo que vamos primero a platicar es un esquema conceptual que creemos que es necesario para los CFDIs con complemento carta aporte, considerando las características especiales que tiene, ¿no? Entonces, lo que creemos que se requiere es una plataforma de trabajo colaborativo para la industria del transporte en México. Y bueno, ¿por qué esto? Estas serían las razones de inicio. El CFDI con complemento carta aporte, nosotros consideramos que requiere un proceso diferente a otros tipos de CFDIs y complementos. ¿Cuáles son las razones? Bueno, la primera razón que nosotros vemos es que la información proviene de diferentes personas o empresas, desde luego. Es muy extensa, como ya ustedes sabrán, y es también muy detallada, ¿no? La segunda razón que nosotros vemos en esta situación es que en caso de eventualidades, necesitamos actuar de manera muy rápida para poder cancelar, relacionar y sustituir para poder continuar la operación. Eventualidades, el SAT pone como ejemplo que se nos descomponga a lo mejor un autobús, un camión en la carretera, y que tengamos que sustituirlo, ¿no? O también, por ejemplo, cuando es necesario a lo mejor sustituir algún chofer por algún inconveniente que tenga, ¿no? Y otro tema que también es importante y que también nos obliga a actuar de manera muy rápida es que en caso de que existan devoluciones de mercancía, se tiene que elaborar un CFDI prácticamente en ruta, ¿no? Con los datos de la mercancía que nos están devolviendo en ese momento. Entonces, estas circunstancias nos obligan a tener una comunicación coordinada, prácticamente en tiempo real, que sea colaborativa y por diferentes medios, ¿no? De todos los que intervienen en una operación de transporte. Después, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, son las consecuencias que puede tener, pues no elaborar bien el CFDI con complemento carta aporte por errores en los datos, por no emitirlo o por no realizar los cambios en tiempo y forma, ¿no? Esto, en primer lugar, ocasionaría actos de molestias por parte de la autoridad fiscal, que en el contexto general, la verdad es que pierden importancia, ¿no? Porque también puede provocar que nos confisquen la mercancía e incluso los medios de transporte. O sea, si voy por carretera y soy sujeto a una inspección, pues si tengo problemas con mi CFDI, puede ocasionar este tipo de situaciones, ¿no?
Esto desde luego provocaría que se detuvieran las cadenas de suministro y afectarían la operación de todos los involucrados. Y cuando digo todos los involucrados, quiero decir no nada más al transportista y a lo mejor a quien pidió el transporte, ¿no? Sino realmente estamos hablando a lo mejor de los fabricantes o de los comerciantes que están involucrados en la operación, ¿no? Y por otro lado, también en el instructivo nos mencionan que tanto el transportista, así como quien contrató el servicio, serán responsables ante las autoridades o ante la autoridad competente, ¿no? Y ese es otro tema también interesante, porque aquí intervienen diversas autoridades, ¿no? Interviene, de hecho, en los casos de inspección, pues interviene la Guardia Nacional, interviene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también hay alguna intervención de parte de las autoridades ambientales, entonces la situación se vuelve más compleja, ¿no? Entonces aquí reiteramos que se necesita la comunicación, como habíamos dicho en el punto anterior. Entonces, con estos antecedentes, lo que nosotros proponemos es una plataforma de trabajo colaborativa que en una definición muy sencilla para hacer breve la presentación, lo que quiere decir es que tenemos un espacio virtual de trabajo o herramienta informática que va a ser un sitio en internet que centraliza todas las funciones ligadas a la conducción, en este caso del proyecto de emisión de cartas porte, ¿no? Cada persona que participe va a aportar los conocimientos o la información que tiene para poder lograr este fin. El objetivo del trabajo colaborativo pues, es facilitar y optimizar la comunicación entre las personas, en este caso, en el marco del trabajo para elaborar una carta aporte, que sería nuestro proyecto, ¿no? Por otro lado, también la OECD nos menciona que, bueno, finalmente las plataformas digitales son infraestructuras digitales que posibilitan la interacción entre dos o más grupos o partes, ¿no? Para que puedan hacer, pues, servicios, ¿no? Que se relacionan a clientes, anunciantes, prestadores de servicio, productores, proveedores y hasta objetos físicos, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, podríamos hablar de Uber, les puedo platicar por experiencia propia cómo funciona y para hacer una analogía de cómo proponemos que funcione nuestra plataforma. No sé si conozcan el servicio por ejemplo, de entrega de alimentos, donde uno entra a una plataforma, selecciona el restaurante, selecciona los alimentos que quiere consumir. Se pueden incluso compartir la selección de alimentos entre varios participantes que pueden entrar al mismo lugar y seleccionar lo que cada uno de ellos quiera. Después eso llega al restaurante, llega también a la persona que va a trasladar los alimentos y se presta el servicio completo, ¿no? Y todo esto en un ambiente de colaboración, ¿no? Donde está participando el restaurante, está participando quien va a llevar los alimentos y están participando las personas que pidieron los alimentos. Es un ejemplo similar a lo que nosotros proponemos para la carta aporte, donde la persona, por ejemplo, el dueño de las mercancías es el que tiene la información de las mercancías, el transportista es el que tiene la información de las unidades que va a usar y de los operadores que van a operar el traslado y cualquier otro participante de una operación, ¿no? Entonces, hay algunas recomendaciones generales que tenemos antes de empezar a trabajar en la elaboración de un CFDI con carta aporte. Y nos pide información muy extensa, entonces necesitamos revisar si nuestros permisos están al corriente, permisos de autotransporte en este caso, si la vigencia o la existencia en sí de los seguros es la adecuada, y también necesitamos empezar a conseguir la documentación detallada de propietarios y arrendadores de las unidades que utilicemos para el traslado, la información detallada de las unidades en sí, nos piden modelo, número de placas, etcétera, ¿no? Y también de los operadores necesitamos conocer su ubicación, su dirección, sus datos fiscales para poderlos capturar en una carta aporte. Y bueno, una recomendación en general es contratar un buen servicio de internet y telefonía celular
ya que serían los medios que utilizaríamos para comunicarnos entre todos los participantes, ¿no? Esto es requerido porque, bueno, finalmente si estamos en carretera, pues no podemos pensar en tener una computadora. El medio de comunicación sería en todo caso el teléfono celular. Y la otra, bueno, es registrarse en nuestra red colaborativa que va a tener el dominio www.cartaporte.net. Aquí me gustaría platicarles que, bueno, estamos dando los últimos toques. La próxima semana va a estar disponible para que se puedan registrar, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como el inicio del webinar, los antecedentes. Ahora me voy a cambiar a... Tengo aquí las características, ahorita me las voy a brincar, las vamos a ver al final del webinar para no quitar más tiempo del ejercicio práctico. Y ahora vamos a hablar específicamente del ejercicio práctico que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver, como ya dijimos, una carta aporte para el caso del autotransporte. Y vamos a ver 4 casos. Una de las formas que consideramos pudiera ser más clara para todos los participantes en la operación de autotransporte es que vayan identificando los casos específicos que cada quien tiene, ¿no? Entonces vamos a hablar del caso 1, que es un traslado local, cuando quien traslada la mercancía es el propietario de la misma, ¿no? Vamos a ver un caso 2, que va a ser un traslado local también, donde el que va a trasladar ahora la mercancía va a ser un transportista. Después vamos a ver los 2 casos de traslado federal, igual cuando se es propietario y cuando se es transportista. El desarrollo de los casos pudiera llevarnos a lo mejor un poco más del tiempo estimado que tenemos para el webinar. Si es así, bueno, vamos a tener la flexibilidad de ampliar en todo caso el tiempo que ocuparemos para esto, ¿no? Entonces, el caso 1. El caso 1 se trata de un traslado local de bienes y o mercancías. Está documentado en el apéndice 3 del instructivo. El instructivo, bueno, se me olvidó mencionarlo en la lámina anterior. Me voy a regresar. Y lo que estamos usando como referencia es el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte que emitió el SAT en octubre de 2021. Es la última emisión que existe de este instructivo y ese nos va a servir de guía para desarrollar nuestros casos. Aquí en la presentación que vamos a compartir con ustedes más tarde, está la liga para poder acceder directamente al SAT a este instructivo, ¿no? Entonces, bueno, en el primer caso vamos a ver el traslado local. Está documentado en el apéndice 3 de este instructivo. Y este caso se aplica cuando tenemos la certeza de que no vamos a transitar por algún tramo de jurisdicción federal. Eso quiere decir son prácticamente traslados dentro de la misma ciudad. Y se aplica un CFDI tipo T, que no lleva complemento carta aporte, por los propietarios en general de mercancías o bienes, poseedores o tenedores en general. Y bueno, aquí tratamos de resumir lo que dice el apéndice 3. Básicamente lo que tenemos que hacer es registrar en los conceptos las claves de productos correspondientes a los bienes, como lo vamos a ver en el ejercicio, ¿no? Vamos a irnos en orden, quiero decir, vamos a describir este caso y nos vamos a ir al sistema para que veamos cómo se generan estos CFDIs, ¿no? Para esto me va a ayudar Miguel. Miguel es parte de nuestro equipo de desarrollo y también si hubiera alguna duda de temas fiscales o de fundamentos legales para las cartas aporte, nos apoyaría la doctora Sara Baraja. Entonces, Miguel, si nos puedes compartir la pantalla para ver el sistema. Por cierto que vamos a empezar desde cero. O sea, hagan de cuenta que vamos a entrar como un usuario nuevo dentro de la plataforma. Lo primero que tenemos que nosotros capturar va a ser qué tipo de entidad somos o cuál es nuestro rol dentro de la elaboración de un complemento carta aporte, ¿no? Entonces ahí tenemos las opciones que existen. Yo puedo actuar como propietario de mercancía, puedo actuar como transportista, puedo actuar como agente de transporte, como operadores, y etcétera, ¿no?
En este caso vamos a entrar como si yo fuera el propietario de la mercancía, que es el CFDI que vamos a elaborar. Y vamos a capturar el RFC. En este caso es un ambiente de prueba, es un RFC que usamos para prueba, que no, obviamente no timbra de manera completa, sino en ambiente de prueba, ¿no? Vamos a capturar nuestra razón social. En este caso yo le voy a poner, pues pongámosle propietario de mercancía, ¿no? Para saber que es el rol que estamos jugando, ¿no? Ponemos nuestro código postal desde el cual vamos a estar emitiendo los FDIs, es el 03570, pongamos, que es donde tenemos la oficina nosotros. El lugar de expedición va a ser también el código postal. Y nuestro régimen fiscal, ¿no? Ahí tenemos los regímenes, el catálogo de regímenes, ¿cómo se diría? Regímenes fiscales del SAT. Seleccionamos el que nos corresponda. En una función ya de producción tendríamos ahí la posibilidad de poner un logo, el número de serie que vamos a ponerle W10 como serie para saber qué fue el webinar del día 10, ¿no? Y el folio inicial, vamos a empezar en el 1, ¿no? Para que nos veamos en orden. Aquí capturamos los certificados y la llave. Y desde luego la contraseña con la que timbramos nuestros CFDIs. Estamos empezando prácticamente de cero para que conozcan todo el proceso, ¿no? Entonces, así de sencillo me registro y ya estoy listo para empezar a timbrar mis CFDIs, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso de timbrar los CFDIs? Lo primero que hacemos nosotros es generar lo que le llamamos una orden de trabajo o una orden de traslado y ponemos como que la información básica que nos requieren para hacer la operación. Normalmente cuando se comunica un cliente con un transportista, bueno, pues le da los datos iniciales de quién va a ser el remitente, quién va a ser el destinatario y de dónde va a salir y a dónde va a llegar la mercancía, ¿no? Eso nos va a servir a nosotros como guía para después hacer los FDIs correspondientes. Entonces ahí vamos a ponerle propietario 1 igual para saber que somos nosotros quien. No, pero espérame, porque ahí es el remitente. Pero sí, en este caso yo estoy moviendo mi propia mercancía, entonces sí es propietario 1 y lo vamos a llevar a lo mejor a alguien que me compró a mí, ¿no? Entonces le voy a llamar cliente 1 en este caso, ese va a ser el destinatario. Y vamos a decir que esto va a ser un traslado local, entonces vamos a decir que salimos de la Ciudad de México en la colonia Portales. Y que lo vamos a llevar a la Ciudad de México también. Y vamos a decir que lo vamos a llevar a la colonia, pues que es Santa María, podemos ponerle, ¿no? Digo, no tenemos que estar ahorita en este ejemplo tan precisos, nada más para tener referencia. Aquí la recomendación es que pongamos alguna información adicional que nos permite identificar qué tipo de CFDI necesitamos hacer, ¿no? En este caso vamos a ponerle traslado local, primero, para identificar que es un traslado local. Y vamos a ponerle que es un CFDI tipo T, como vimos en el caso, ¿no? Le damos guardar. Y entonces ya podemos ver ahí, si ven en la parte superior tenemos la descripción de la operación de traslado que vamos a hacer. Eso es muy importante porque nos va a servir de guía. Y se abren específicamente las pestañas que necesitamos para este tipo de CFDI. Si yo requiriera complemento carta, ahí tenemos la opción para habilitar en todos los apartados que me pide la carta aporte, ¿no? En este caso no es necesario, entonces conservo solamente los conceptos que necesito capturar. Entonces primero vamos a seleccionar el tipo de CFDI, que en este caso va a ser un traslado, pero efectivamente como lo definimos en el análisis de la operación, ya nos aparecen obviamente el RFC del emisor, y en el caso del receptor, como esto es un traslado del mismo propietario,
podemos utilizar el RFC genérico según el instructivo que nos da el SAT, ¿no? Entonces vamos a poner el RFC genérico de un cliente nacional. Si fuera extranjero, yo tendría que ponerle ahí el que empieza con X, ¿no? Después, el nombre del receptor vamos a ponerle cliente 1, que sería quien estaría recibiendo, en todo caso, este CFDI. Y ahí vamos a seleccionar, ¿qué nos falta? Bueno, cuando es un CFDI tipo T, el uso del CFDI debe ser el P01 por definir. Nos falta el régimen fiscal, vamos a seleccionarlo y la moneda va a ser la moneda eso no es, esos son UDIs MXN, exacto. Entonces, bueno, la fecha de emisión nos las pone el sistema por default, la hora que estamos trabajando, y ya podemos guardar esta información. Esta información es la información básica para poder emitir un CFDI tipo T, ¿no? Que es el que nos corresponde. Ahora, lo que nos dice la guía es que vamos a necesitar los conceptos. En principio, Miguel está actuando aquí como el transportista y yo estoy actuando como si fuera el cliente perdón, el propietario. Me estoy haciendo, o sea, yo soy como el cliente, entonces yo conozco con más precisión los conceptos que va a trasladar bueno, no, en este caso los dos conocemos los conceptos. Entonces vamos a capturarlos. Vamos a ver la facilidad del uso de catálogos para capturar esto, ¿no? En este caso voy a transportar a la mejor computadoras. Cuando empiezan a escribir, si pueden ver, ahí va seleccionando los conceptos de acuerdo al catálogo que tiene el SAT. Entonces vamos a seleccionar computadoras personales. Vamos a decir que vamos a trasladar 4 computadoras personales. Vamos a seleccionar la clave de unidad, que en este caso sería pieza. Y la parte de descripción, ese es un campo libre. Yo puedo ahí ampliar un poco más la descripción. Si así vamos a escribir computadoras de escritorio. Marca IBM. Modelo tal, ¿no? Para que esté identificado. Modelo 5X. Ya está. En el caso de los valores, estamos hablando de un CFDI tipo T, entonces según el instructivo, el valor debe ser 0 en unitario y obviamente el sistema también me calcula el importe como 0. Podemos, en este caso, el número de identificación podría ser el número de serie, aquí no lo vamos a utilizar, no es un requisito, y entonces ya podemos agregar este concepto a nuestro CFDI. A ver, vamos a ver. Entonces ya tenemos ahí los datos de nuestro primer concepto, le damos guardar. Esta acción de guardar es muy importante porque si yo no termino de elaborar una carta aporte en algún momento dado, esta información va a estar guardada en esta orden de trabajo. Y entonces yo la puedo recuperar y capturar la que pudiera haber faltado, ¿no? Nos vamos hacia arriba, Miguel, para ver las pestañas. Y bueno, eso es todo lo que necesitamos para hacer este CFDI. Ya lo podemos timbrar, ahí tenemos la acción de timbrar. Y el sistema me genera los archivos XML y PDF. En este caso los vamos a ver aquí dentro del webinar. Estos archivos se estarían enviando por correo electrónico o por mensaje de celular a los interesados en él, ¿no? Vamos a ver el PDF, Miguel, por favor. Entonces, si ven, bueno, aquí está ya. Estamos identificando el CFDI que está a la orden de trabajo que corresponde. Esto de tener las órdenes de trabajo es muy importante. Vamos a ver más adelante la razón, sobre todo cuando tengo que sustituir CFDIs, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen todos los datos, el dato del emisor, el folio, la serie, el régimen fiscal, el receptor del emisor, el tipo de comprobante que es de traslado, el lugar y fecha de emisión y el uso del CFDI, ¿no?
Y como ven, pues ahí están los datos también de las piezas que yo estoy transportando. En este caso, los valores, como ya mencionamos, son 0, dado que es un tipo de CFDI traslado. De esta manera tan sencilla podemos hacer el CFDI. Entonces, como pueden ver, ya que analizamos las operaciones, hay operaciones que van a ser muy fácil de resolver, prácticamente a lo mejor como estamos emitiendo actualmente nuestros CFDIs, ¿no? Entonces, ese sería el primer caso. Si tienen alguna pregunta, podemos a lo mejor ahorita contestarla o nos Sí, esperamos. hay una pregunta. A ver, Nos pregunta Citlali, buenas tardes. Esta plataforma apoya las mensajerías y paqueterías, que estamos bajo la regla 2.7.1.53. sí, Y si sí, tiene tratamiento relacionando número de guías. sí, exacto. Esa es una buena pregunta. El caso de las guías es una variante de estos CFDIs, efectivamente. Nos piden capturar guía por guía del que vayamos a trasladar y que la relacionemos dentro de los conceptos que estamos capturando en el CFDI. Entonces, ahí la mejor opción que pensamos puede funcionar para este tipo de operaciones es poder cargar los números de guía de manera masiva. Eso quiere decir en un formato de Excel, donde yo pueda capturar eh, pues n números de guías y que se reflejen como en el comprobante como tal, ¿no? Obviamente esta hoja de Excel estaría relacionada con una orden de trabajo para que el sistema pueda identificar dónde ponerlos, ¿no? Entonces sí está contemplado. Es una variante de estos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengamos? No, de momento son todas. Muy bien, pues entonces vamos a pasar al caso número 2. Voy a compartir la presentación un minuto nada más para mostrarles la descripción del caso 2, que va a ser, ahora igual es un traslado local, nada más que ahora quien va a hacer el traslado va a ser un prestador de servicios de autotransporte de carga general, ¿no? Y bueno, aquí están resumidas las instrucciones que vienen pues en el instructivo, y va a ser un CFDI tipo I, tampoco tiene complemento carta aporte. Entonces, si quieres compartir el sistema, Miguel. Muy bien, estos son los casos sencillos, desde luego, ¿no? Poco a poco se van a ir complicando y vamos a ver lo interesante que resulta esto. Entonces, bueno, para hacer esta operación vamos a dar de alta ahora otra orden de trabajo. En este caso, el solicitante va a ser el cliente, el transportista, efectivamente. Entonces vamos a ponerle ahí propietario, ¿no? Va a ser el propietario de la mercancía quien va a remitir las mercancías. Después, ahí dice algo en el caso de un incidente de carretera federal. Ahorita contestamos esa pregunta. Después vamos a tener el destinatario. Bueno, el destinatario va a ser el cliente del propietario. Vamos a poner cliente número 1, si quieres, para tener una diferenciación nada más. El origen, bueno, esto también es un traslado local. Vamos igual a poner Ciudad de México, colonia que, pues ponle colonia Benito Juárez, no sé si existe, pero vamos a suponer que vamos a mover de la colonia Benito Juárez en la Ciudad de México otra vez, y lo vamos a mover a la colonia Marte. Ajá. Y lo mismo, ¿no? Aquí vamos a poner como nuestra guía de qué tipo de operación es y qué tipo de CFDI necesita esta operación. Entonces va a ser un traslado local también. Y nuestro CFDI va a ser un CFDI tipo I, ¿no? En este caso. Ya está. Entonces ahora lo que nos dice la guía es que, bueno, primero vamos a poner obviamente el tipo de CFDI. No seleccionamos carta aporte como vieron porque no la necesitamos. Y vamos a capturar, ¿quién es el receptor?
Bueno, el receptor en este caso va a ser quien contrató el servicio del transportista, que sería el propietario de la mercancía, ¿no? Ponle un RFC, necesita ser válido porque esto lo valida el SAT. Entonces ponle mi RFC, coma, 50, exacto. Y José Cortés, ¿no? Yo en este caso soy el dueño de la mercancía, contraté a Miguel para que me haga el traslado a uno de mis clientes, ¿no? Entonces, el uso del CFDI, en principio yo podría seleccionarlo. En este caso vamos a dejar que lo haga Miguel. En los siguientes casos vamos a ver cómo se interactúa entre más de una persona, ¿no? El régimen fiscal, vamos a ponerlo también. Ahí hay una pregunta muy relacionada con el tema, lo vamos a tomar. Dice, en este punto, ¿dónde van los datos? A ver, déjenme leerla para no perderla de vista. ¿Dónde van los datos del cliente 1? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. En realidad no nos los piden en este tipo de CFDIs. De hecho, hay varios datos que no nos pide el SAT. Esto lo vamos a ver cuando salgamos a transporte federal. En el local, lo único que me dice el instructivo es si yo contraté a un transportista, el transportista te tiene que hacer un CFDI con los conceptos de servicio de traslado. En ningún lado dice que tengo que poner la mercancía que va a trasladar. Eso es algo que nos llama la atención y que probablemente sea sujeto de algún cambio en el futuro, ¿no? Lo que estimamos que pudiera suceder es que también existiera la obligación de existir un CFDI tipo T donde se especificara la mercancía, ¿no? En este caso no es así. El CFDI que vamos a emitir, vamos a pasarnos a la pestaña de conceptos y el producto o servicio que yo voy a timbrar va a ser el del servicio de transporte. En este caso es un servicio local. Hay una clave específica que nos pide el SAT, que es ese servicio de transportes de carga por carretera en área local. Esa es la clave que debemos usar, ¿no? En la cantidad vamos a poner 1 y luego vamos a poner como clave de unidad, pues servicio, ¿no? Porque es un servicio de transporte. Después aquí vamos a poner traslado local. En Ciudad de México, ponle para distinguirlo un poco. Y aquí podemos nosotros de manera descriptiva poner lo que vamos a trasladar, ¿no? En el cuerpo del CFDI, y como no hay complemento carta aporte tampoco, no existe un apartado para poner las mercancías que estamos trasladando. Entonces yo aquí pondría a lo mejor las 4 computadoras que dijimos en el caso pasado, ¿no? Uh-huh, 4 computadoras, ponle marca IBM igual, si quieres, para ser un poco más específico. Esto en la realidad es información que va a aparecer en el CFDI, pero que no nos pide en otro lado el instructivo. En este caso, el valor unitario va a ser el valor unitario del traslado. O sea, ¿cuánto me cuesta el servicio de transporte? ¿No? Aquí le vamos a poner que nos están cobrando a lo mejor 1,600 pesos. Y el sistema me pone el dato en el importe. Y el método de pago, vamos a suponer que me va a pagar después. Yo le voy a poner PPD, como todos ustedes saben. Y el sistema me va a poner que la forma de pago va a ser 99 por definir, que como saben es la válida para el tema de método de pago PPD, ¿no? Igual ahí podemos poner el número de identificación y ya podemos agregar el concepto. Entonces, bueno, ahí nos dice de qué se trata el concepto, nos los guarda también en memoria y lo que necesitamos ahora es agregar los impuestos que corresponden a este concepto. Poner los impuestos se hace una sola vez para los diferentes tipos de producto, ¿no? En este caso, bueno, pues va a ser el 16 de IVA trasladado. Es una tasa y el sistema me calcula el importe, yo no tengo que hacer el cálculo. Y agrego este impuesto, ¿no? Y después vamos ahora a capturar la retención que corresponde a una operación de traslado de mercancías. Igual es una tasa, también me lo calcula y yo lo agrego, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a agregar los subtotales entonces ahora y el total para tener los estados. Si se dan cuenta, pues el primero ponemos el subtotal, que es la base de los impuestos, y luego el total pues ya me hace es la base más el IVA trasladado menos la retención. Eso lo hace el sistema, yo ya lo puedo guardar, ¿no? ¿Y qué sigue de esto? Pues lo que sigue es timbrar. Y listo, ya estamos listos con nuestro CFDI ahora tipo ingresos para un traslado local, donde el traslado lo está haciendo un transportista, no el propietario, ¿no? Ahí vamos a ver el PDF también. Pues es muy similar al anterior. Hay una bueno, yo creo que vamos a contestar las preguntas terminando el caso. Ahorita tratamos de contestar todas las preguntas, ¿no? Y si se me queda alguna pendiente, pues nos recuerdan. Entonces, bueno, ahí está la representación impresa, viendo los datos del CFDI, los conceptos, los impuestos que aplican, y luego, bueno, los datos que nos pide la representación impresa, como son la forma de pago, el método de pago, el lugar de expedición, los subtotales, el IVA trasladado, el IVA retenido y el total que tenemos que pagar, ¿no? Que eso sería lo que tendríamos que pagar. Y bueno, abajo vienen los datos de los sellos y el código QR, etcétera, que nos pide la representación impresa. Si quieres bajarte un poco más, Miguel. Entonces ahí vienen todos los datos que nos pide el SAT, ¿no? Esta sería la representación impresa. Yo con esto estoy ya cubierto. Lo que comentábamos, ¿no? Es un poco curioso que hasta el momento en la legislación, en la normatividad no nos dice que tengamos que especificar las mercancías que estamos trasladando. Lo que nosotros consideramos es que es probable que exista una modificación donde nos pida que también emitamos un CFDI de traslado, ¿no? Para especificar qué mercancía estamos moviendo. Aunque aquí estamos hablando del ámbito local y realmente pues el interés del SAT al ser una autoridad federal, pues son los movimientos a nivel federal, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto sería el caso 2 y vamos a ver las preguntas para tratar de contestarlas. Tenemos una mano levantada de Erika. Sí, bueno, si pueden abrir el micrófono con todo gusto. Adelante, Hola, Erika. buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta sería, si es una distribución local que no se sabe o que se facturaba de manera mensual, ¿qué CFDI tendría que estar emitiendo? O sea, son distribuciones locales de varias camionetas. Sí. Pero en alguna distribución pasan carretera federal. Unas son federales y unas son locales, para empezar. Sí, o sea, es mixto. Y luego por otro lado, facturaban de manera mensual. Exacto. El servicio. Sí, bueno, de acuerdo a cómo está ahora el instructivo, lo que nos dice es que por cada operación de transporte tiene que existir el CFDI correspondiente. Eso querría decir que no podrían estar facturando mensualmente el servicio, en principio, ¿no? Yo creo que va a haber algunos cambios todavía, pero en principio así está ahorita la normatividad. El otro tema, ¿no? Si tengo operaciones locales, si tengo operaciones federales, los tipos de CFDI son diferentes. Ahorita acabamos de ver los CFDIs de operaciones locales. La verdad es que son muy sencillos de elaborar. Son muy parecidos a los que ya elaboramos anteriormente. Y donde cambia realmente de manera importante es en la parte federal, que es el siguiente caso que vamos a ver. Ok. ¿Está contestada tu pregunta, Erika? Sí, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, Karen? Sí, Rosy Cisneros. En el caso de un incidente en carretera federal como un robo o accidente en el que se pierda la carga o parte de ella, ¿qué pasaría con el complemento carta aporte? ¿Tendríamos que hacer una cancelación del primer emitido? En caso afirmativo, el que lo sustituya, ¿qué información tendría que incluir?
Ese es un caso interesante. Esta parte la vamos a ver en los casos 3 y 4, que son los que siguen, que es el transporte federal, donde estamos en carretera, y vamos a ver cómo se pueden manejar las eventualidades, ¿no? Lo vemos en el desarrollo del caso, y si todavía existe la pregunta, la atendemos después de terminar el caso, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, Sí. Román, pregunta. Cuando ya llegó la mercancía a su destino, ¿qué procede? Ok, bueno, podemos a lo mejor adelantarnos un poco. En realidad, en el caso de traslados locales no hay ninguna indicación en el instructivo respecto a eso. En el caso de transporte sí hay un apartado que se llama a quién debe notificarse cuando la mercancía ya llegó. No tiene uso actualmente ese apartado, sin embargo, sí creemos que eso va a servir para después enterar que la mercancía ya se recibió, ¿no? Es un apartado que se llama notificado, o sea, vamos a notificar que ya se entregó la mercancía, ¿no? Ujú. Sí, adelante con otra pregunta, si tenemos. José Manuel Barajas, ¿el sistema no coloca en automático el 16%? El Ah, concepto de traslado se utiliza de matriz a una sucursal. sí, bueno, la verdad es que el sistema podría capturar o calcular, de hecho, directamente el 16%. Lo dejamos abierto por el tema de la zona fronteriza, ¿no? Entonces, cuando yo ya defina que tengo un servicio, por ejemplo, en este caso de transporte o de transportista, ya se queda grabado la tasa que yo utilicé y la próxima vez ya va a aparecer dentro del producto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Andrés Oaxaca. Buenas tardes. Tengo una consulta sobre la carta aporte. Tengo una bodega en Guadalajara y envío la carga al Estado de México, la cual ya a mi cliente le arrendo parte de mi planta donde se recibe la carga. Este a su vez tiene su cliente que su planta está en Chiapas, pero la mercancía debe de entregar en Pantaco para enviarla, ay, me perdí, fuera del país. El cliente final necesita su carta por, Mm. Sí, sí, así bueno, como el parecería. intermediario para soportar su operación. ¿Cómo debemos hacer las cartas porte? Sí, correcto. Por lo que estoy entendiendo, se trataría de varias operaciones de traslado, ¿no? Y con diferentes involucrados en cada uno de los casos. Entonces, en este caso, tendrían que separar la operación por cada, ¿cómo se puede decir? Bueno, pues por cada interesado, ¿no? Estoy entendiendo que existe un cliente, luego existe a lo mejor otro cliente y luego finalmente va a llegar a lo mejor a un cliente extranjero. Entonces se tendría que separar para que cada uno reciba o tenga el soporte del traslado de la mercancía, ¿no? ¿Algún otro comentario que tengamos? Me parece que son todos. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poco más a la parte ya de complemento carta aporte. Es un tema más interesante, también más complejo. Como ustedes saben, en la definición de complemento carta existen 185 campos que es de información que bueno, no todos son necesarios según el tipo de la operación y según lo que estemos trasladando, pero eventualmente tenemos que estar preparados para capturar toda esa información, ¿no? Entonces, Miguel, si nos regresamos al sistema, por favor. Entonces, bueno, bueno, primero déjame mostrarle la descripción del caso en la presentación para ponernos todos en contexto y después. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, ya vimos estos dos casos, el caso 1 y el caso 2, y ahora vamos a ver el caso 3, ¿no? El caso 3 va a ser un traslado federal de bienes o mercancías. Y todavía seguimos con el tema de autotransporte, como comentamos desde el principio. Entonces, aquí vamos a utilizar un CFDI tipo T. Sí va a tener carta aporte. Esto está descrito en el instructivo en las páginas 34 a 50. Aquí lo resumimos en 2 párrafos.
lo utilizan los propietarios o poseedores o tenedores de mercancías, que obviamente que formen parte de sus activos, y con esto podrán acreditar su traslado cuando éste se realice con sus propios medios de transporte, ¿no? Entonces, bueno, es un traslado federal, quiere decir estamos en carretera. Y bueno, en el caso de mercancías de procedencia extranjera, necesitamos incorporar el número de pedimento de importación a nivel de cada uno de los conceptos. Este, entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a compartir el sistema para ver cómo se hace. Hay una pregunta que voy a contestar de entrada. Aguántame un minuto, Miguel. Dice, ¿por qué aquí se aplica la carta aporte? La razón por la que aplica la carta aporte es porque vamos a salir a carretera, porque estamos ya en una jurisdicción federal y entonces podemos ser sujetos a inspecciones, lo que comentábamos al principio, pues de todas las autoridades involucradas, ¿no? De la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también la parte de las autoridades ambientales. Existen varias autoridades, entonces por eso necesitamos tener la carta aporte, aparte porque eso nos, bueno, demuestra a las autoridades que la posesión de la mercancía pues es legal y tiene toda la documentación en regla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer igual, va a ser un solicitante. Estamos hablando de que lo va a transportar el dueño de la mercancía con sus propios medios, en este caso. Entonces, vamos a ponerle igual propietario 1. Obviamente aquí irían los nombres reales, ¿no? Y el destinatario, bueno, vamos a suponer que yo le vendí a alguien en Veracruz. Y vamos a ponerle cliente de Veracruz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ándale, sí. Nada más para tenerlo identificado. Y el origen, bueno, pues el origen va a ser la Ciudad de México. Yo como el propietario estoy en la Ciudad de México. Y el destino, vamos a suponer que va a ser la ciudad de Jalapa, que creo que se escribe con X según el catálogo del SAT, ¿no? Y vamos a ponerle ahí también la descripción de la operación, que sería traslado federal pues vamos a suponer, digo, si vamos a salir del estado, yo creo que vamos a decir que vamos a transportar, bueno, no, pero eso no lo vamos a poner aquí, perdón. Traslado federal, y el tipo de CFDI va a ser un CFDI tipo T con carta aporte. Nada más para que nos sirva de guía. Esta es nuestra guía para hacer el CFDI. Le damos guardar y como ven ya vamos en la orden de trabajo 3. Ya es nuestra tercera operación y ahora sí vamos a salir de la Ciudad de México, vamos a ir a Veracruz, ¿no? En este caso yo lo que primero que tengo que hacer es decirle que ahora sí necesito el complemento carta aporte. Cuando yo hago eso, si se dan cuenta en la pantalla, bueno, se me abren todas las pestañas o los apartados de la información que se requiere para la carta aporte. Como ven, pues ya es una cantidad interesante de información. Como vamos a necesitar aquí unidades, creo que deberíamos dar de alta primero en el catálogo de unidades, una unidad, al menos una unidad de transporte, ¿no? Esto es algo muy importante, déjenme comentarles. El sistema tiene la capacidad para capturar las flotillas de unidades de transporte que tengan, para que no tengan que estar capturando cada vez toda la información que pide la carta aporte, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que poner ahí es el tipo de permiso que yo tengo por parte de la SCT, ¿no? Si te pones ahí, Miguel, vamos a dar ahorita de alta una unidad de transporte, ¿no? A partir, dice, bueno, hay una pregunta, ¿a partir de qué unidad de transporte? En realidad, las que tengas, ¿eh? Y también del tipo de permiso que se tenga. En este caso, vamos a poner autotransporte federal de carga general, ¿no? Pero también, como ves, si quieres desplegar el catálogo, Miguel, si ves, puede ser un transporte privado de carga, puede ser diferentes tipos de permisos que tiene
Sí, puede ser una pick-up, de hecho. O sea, nada más que a lo mejor, o sea, necesitas el permiso de a ver, ponte hasta arriba, Miguel. Me parece que sería un transporte privado de carga a lo mejor, ¿no? Pero lo puedes poner también, no pasa nada. Después tenemos que poner el número de nuestro permiso de la SST, ¿no? Le ponemos un número de permiso, Miguel, por favor, ahí. Hasta la fecha, el SAT no está validando ese número de permiso ante la SST, pero sí hay que prever que eventualmente lo pudiera estar revisando de manera pues automatizada, ¿no? Cuando reciba los FDIs. Ahí, por ejemplo, nos pide el número de póliza de seguro. Igual son campos libres. Ahí vamos a ponerle un nombre de alguna aseguradora AXA, si quieres. Luego me pide la identificación vehicular. ¿Qué tipo de vehículo es? Vamos a ponerle el C2, si quieres, yo creo. Sí. Aquí es donde identificas qué tipo de unidad vas a utilizar. Nos pide las placas también del vehículo y nos pide también el año, ¿no? Sí, 2018. Y luego, si tuviéramos remolques, aquí también tendríamos que poner los datos del remolque. Aquí en este caso no los vamos a utilizar y también la placa del remolque, ¿no? Entonces agregamos esta unidad de transporte y la guardamos. De tal manera que ya va a aparecer en nuestro catálogo, ¿no? Eso es lo que podemos verificarlo, Miguel, a ver si lo tenemos ya en el catálogo de unidades. Nada más para asegurarnos que tenemos. Ajá, sí, exacto. Aquí ya aparecen nuestros datos, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos también en caso de que sean, que tenga a lo mejor un grupo de operadores, ¿no? Yo también los puedo dar de alta aquí. En este caso entrarían en como catálogo de operadores, donde yo voy a capturar sus datos de cada uno de ellos. Eso lo voy a hacer una vez y después cuando haga mi operación ya voy a poder seleccionarlos, ¿no? Entonces igual vamos a seleccionar la clave de transporte. Vamos a poner el RFC del operador. Vamos a poner un RFC. ¿Cómo le hacemos? ¿Tú te sabes tu RFC? Bueno, sí, está bien ese. Vamos a poner su número de licencia. Que también en este momento el SAT no está validando, pero hay que estar preparados para que eventualmente pudiera validar, ¿no? Finalmente las autoridades se están comunicando entre sí y pudieran llegar a hacer este tipo de validaciones, ¿no? La parte del registro tributario aplica solamente cuando tengamos operadores que no viven en México. Aplicaría ese apartado, ¿no? El país, bueno, pues va a ser México. Aquí es donde va la parte de la dirección del operador. Hay diferentes apartados donde nos piden varias direcciones. En este caso, pues es la dirección del operador, ¿no? Vamos a decir que vive en la Ciudad de México. En este caso. Y vamos a decir que vive, pues, en Coyoacán. Y el código postal, ¿no? El primero que aparezca está bien. Vamos a ponerle calle Coyoacán para no complicarnos la existencia en este ejercicio. Y vamos a ponerle el número exterior. Había una pregunta referente a si se requiere toda esta información. Hay un nivel de detalle que se requiere y es hasta el nivel de calle. Nosotros la verdad es que recomendamos que incluyan la mayor cantidad de información que tengan, porque también les va a servir como de control interno para sus operaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el número exterior no es obligatorio. Nosotros recomendamos ponerlo, ¿no? La colonia no es obligatoria, ¿está verdad, Miguel? ¿O sí? No, no es obligatorio. Ok. Entonces vamos a dejarla así, nada más, y vamos a darle a agregar, ¿no? Entonces yo ya tengo dado de alto un operador, puedo tener N cantidad de operadores que pudiera estar registrando para después asignarlos a las operaciones de transporte, de traslado que yo haga, ¿no?
Vamos a ver si lo dimos de alta bien. Vamos a ver en el apartado de los datos ya del CFDI, ¿no? En la parte de figura, este dato debe aparecer en la parte de figura, sí, ajá, exacto. Vamos a dar de alta a 2 operadores, ¿no? Miguel, para hacer el ejercicio de la contingencia que comentaban en alguno de los comentarios. Si quieres, ahora apúntame a mí como operador. Listo. Y México, yo vivo en Iztapalapa. 094, sí está bien eso. De calle ponle Miravalle, no, ponle, pues es Zacahuisco, nomás que cuesta trabajo escribirlo, es con Z. Ándale, sí, así se escribe. Ponle el número exterior 150 y ya, ¿no? Entonces yo le agrego y ya tengo yo dos operadores para mis operaciones de transporte, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a continuar con la elaboración del CFDI. Entonces, bueno, dijimos que vamos a necesitar carta aporte y ya no hemos capturado nada de la carta aporte, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no, No, nada. De hecho, no guardamos esta primera parte. Estamos en los catálogos apenas. No necesitamos ningún otro catálogo, ¿verdad? Por el momento. No, creo que no. Entonces, bueno, va a ser de traslado. El receptor en este caso va a ser... no, yo soy el propietario, entonces sería el RFC genérico también. Exacto. El nombre del receptor, vamos a ponerle, o sea, yo estoy trasladando como propietario y se lo voy a entregar a mi cliente. Bueno, yo ahí podría ponerle a lo mejor para entenderlo, ponerle cliente Veracruz, ¿no? Bien. Ya vemos ahí el número de serie, el número de folio. Bueno, vamos a poner el régimen fiscal, vamos a poner la moneda. Y ya con eso está completo los datos básicos del CFDI. Ahora vamos a poner los conceptos. Aquí lo interesante es que lo que me dice el instructivo es que yo tengo que poner los conceptos que voy a trasladar tanto en el CFDI como en el complemento carta aporte. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente yo tendría que capturar la información 2 veces. Nuestra funcionalidad implicaría que se pudiera trasladar los conceptos de una sección a otra para no tener que estar capturando 2 veces. Aquí vamos a capturar, vamos a suponer que vamos a mover ahora unos refrigeradores. En el ejemplo del instructivo viene refrigerados de mostrador, entonces vamos a usar esos, ¿no? Vamos a poner en cantidad, vamos a poner 4, vamos a mover 4. La clave de unidad va a ser pieza. La descripción vamos a ponerle refrigeradores marca G para diferenciarlos nada más. El valor aquí van a ser ceros, es un CFDI traslado, entonces los datos son ceros y ya podemos agregar el concepto. Ya están guardados los datos del concepto, le decimos guardar. Y ahora sí vamos a pasar a la sección de carta aporte. En la sección de carta aporte, bueno, lo primero es que nos piden la versión. En este ambiente de prueba tenemos la versión 1.0. En producción ya tendríamos la versión 2.2. Y lo primero que tenemos que decir es que si es transporte internacional o no. Cuando nosotros decimos que no, significa que no tengo que poner los datos como dice ahí, de entrada y salida de mercancía. Entrada y salida quiere decir entrada o salida al país, en este caso no aplicaría. Y si fuera transporte internacional, sí tendría que especificar también la vía de entrada y de salida, ¿no? Lo que sí necesitamos capturar es la distancia recorrida.
En este caso, bueno, vamos a estimar si vamos a mover de la Ciudad de México a Jalapa, supongo que son como unos 300 kilómetros. Entonces ahí capturaríamos esta información, ¿no? Ahora, en el caso de las ubicaciones, ahí donde empezamos a incorporar las ubicaciones, y a lo mejor aquí podemos empezar a mostrar la colaboración entre diferentes personas. Yo como propietario de la mercancía, bueno, no, yo lo voy a mover. En este caso no necesito que participen en realidad nadie más. Entonces yo voy a poner la fecha de salida. Vamos a suponer que vamos a salir el día de hoy. Y que vamos a salir a las 4 de la tarde, ¿no? Obviamente el país va a ser México. El estado de salida, vamos a salir de la Ciudad de México. El municipio de salida, vamos a decir que va a ser Iztapalapa, yo creo, para no complicarnos la vida. Y el código postal, ponle el primero que tenemos para... La calle de salida es requerida, entonces vamos a ponerle que vamos a salir de la calle Plutarco Elías Calles, ¿no? Ajá. El número exterior, nosotros recomendamos ponerlo, como ya lo platicamos, entonces vamos a ponerle ahí 520. Y bueno, esta sería la información mínima que necesitamos. Si ven ahí hay un botón que dice información extra, donde podemos, dependiendo de la operación y dependiendo del medio de transporte, incluir toda la información que nos pide el complemento carta-aporte, ¿no? En este caso no lo vamos a usar, no lo necesitamos. Ahí se pueden especificar cosas, por ejemplo, como el RFC del remitente y otro tipo de información que pudiera ser requerida, ¿no? En este caso no se requiere. Entonces vamos a cerrar eso. Y bueno, el destino, vamos a poner el destino. Vamos a suponer, vamos a llegar el mismo día de hoy. ¿Y a qué hora salimos? A las 4. Bueno, vamos a suponer que llegamos a las 9 de la noche, ¿no? Y los demás datos que nos pide el CFDI. En el destino dijimos que vamos a ir a Jalapa, sería Veracruz primero. Después en el municipio hay que ponerle Jalapa. Ajá, exacto, ahí está Jalapa. Si ven, la verdad es que es muy intuitivo el sistema. Yo puedo solamente con seleccionar, voy configurando toda la información, ¿no? La calle de destino, ponle Avenida 4, ¿no? Y ponle el número exterior también para ser consistentes, ponle 240, ¿no? Digo, esto en realidad serviría más bien para quien está llevando la mercancía, ¿no? Y la distancia recorrida son 300 kilómetros, creo que dijimos, ¿no? Entonces, con esto ya capturamos nuestras ubicaciones de salida y la ubicación de destino. Entonces ya cubrimos esa parte, ¿no? Cada vez que damos guardar, lo estamos guardando en una base de datos. Vamos a salirnos, Miguel, vamos a seleccionar la orden. Ajá, exacto. No salirnos del sistema, sino nada más vamos a seleccionar la orden de compra otra vez. Sería la 3. Y si revisamos, toda la información que tenemos ya está guardada. Por si no tuviera toda la información, yo puedo guardar mi orden de trabajo y después recuperar toda la información que yo ya había puesto, ¿no? Ya están en la parte de abajo. Entonces ahora vamos a ver las mercancías. Las mercancías nada más para mostrarles, yo voy a entrar al sistema y voy a empezar yo a capturar la información de las mercancías. Ahorita ustedes están viendo, si ven en la parte superior de su pantalla, están viendo la pantalla de Miguel. Yo puedo estar en cualquier otra ubicación y poder entonces capturar la información que en principio yo pudiera tener, ¿no? En este caso yo voy a suponer que yo tengo la información de la mercancía. Déjenme entrar al sistema. Aquí está. Voy a compartirles mi pantalla primero para que ahora vean mi pantalla. Esto es lo importante de tener una plataforma de este tipo, ¿no? O sea,
De hecho, la información se puede estar capturando en paralelo. Yo no tengo que estar esperando que esté toda la información como para poder yo capturar la que a mí me corresponde, ¿no? Déjenme ver, tengo los datos de entrada. Los datos de entrada pues son muy sencillos. Son básicamente un correo y una contraseña. Déjenme lo pongo aquí. De hecho, hagan de cuenta que ustedes como participantes incluso podrían hacer esto mismo y estar participando en tiempo real en la elaboración de la carta aporte, ¿no? Aquí están los datos que dimos de alta. Y ahora si ven, esta hora cambió, deben tener ahora en la pantalla de arriba, yo estoy compartiendo la pantalla, están viendo mi pantalla, y yo aquí puedo seleccionar las órdenes de trabajo que me involucren a mí, ¿no? Entonces yo aquí puedo seleccionar esta orden de trabajo, y entonces la información que capturamos anteriormente ya está aquí. En este caso yo voy a capturar la información de la mercancía, como comentamos. Y bueno, lo primero que me pide aquí es la unidad de peso, ¿no? Esta es la información general de las mercancías, después vamos a entrar al detalle. Entonces yo aquí, como ya les mostró Miguel, pues yo empiezo a teclear y encuentro los datos que necesito, ¿no? Vamos a ponerle que dijimos que son unos refrigeradores, lo vamos a poner que pesan 300 kilos. Igual aquí tengo que poner la clave. Refrigeradores de mostrador. Los tipos de mercancía. Este es un concepto interesante que maneja el estándar del complemento carta aporte. A lo que se refiere aquí, muchas veces existe confusión y le queremos poner otra vez los 4 refrigeradores que yo voy a mover. Aquí en realidad se refiere a los tipos diferentes de mercancía que yo voy a mover, ¿no? Quiere decir, si yo estuviera moviendo a lo mejor refrigeradores y estufas, tendría que ponerle 2. Y así, ¿no? Son tipos de mercancías diferentes. Y aquí yo tengo que definir si es material peligroso o no. En este caso no aplicará esta, Miguel. Sí se aplica, debe de colocar no. ¿No? Ok. Entonces vamos a ponerle no aquí. No es un material peligroso lo que iba a transportar. Y le decimos que agregue esta descripción general de mercancías, ¿no? Y vamos a darle guardar también. Entonces ya está la información general de las mercancías. Ahora tengo que entrar al detalle. Entonces aquí tengo que seleccionar otra vez la clave. Refrigerador demostrador. Si tuviera un pedimento aquí lo pondría. La clave de unidad va a ser pieza. Y la descripción, pues te voy a poner, ¿cómo le pusimos? El refrigerador. Pues creo que aquí la tengo escrita, ¿verdad? Refrigerador marca G. Y aquí en cantidad de mercancía, aquí sí tengo que poner la cantidad de mercancía que voy a llevar. En este caso le voy a poner 4, ¿no? Si se dan cuenta, eso difiere de lo que yo puse en mercancías, porque acá se refiere a tipo de mercancías, aquí se refiere a mercancías. Vamos a agregarlo. Entonces ya tengo la información de esta mercancía que yo voy a mover, ¿no? La siguiente parte, pues, la va a conocer el transportista. Entonces, en este caso, Miguel es el que tiene el rol de transportista y él va a asignar las unidades de transporte y a los operadores para este CFDI de carta aporte, ¿no? Entonces, Miguel, si quieres compartir de nuevo y vamos capturando esa información, ¿no? Sí, hay un comentario en el chat que dice que si llevo, por ejemplo, 100 productos y uno de ellos es peligroso, la determinación de peligroso no es a nivel de concepto, entonces yo tendría que poner que es peligroso. Es curioso cómo definieron en la versión 2 del CFDI, porque hay como 3 opciones, o sea, no nada más es no y sí, sino lo que nos piden es, si es 0, quiere decir que no es material peligroso. Si es 1, quiere decir que sí es material peligroso, y también hay la opción de poner 0 y 1 de manera simultánea, que querrá decir que el material puede ser peligroso a consideración de quien lo está trasladando, ¿no? Entonces eso hay que llenarlo con cuidado.
Entonces vamos a ver ahora la asignación del transporte, ¿no? De la unidad. Primero, bueno, pues le voy a decir que es un autotransporte federal. Como recordarán, yo di de alta una unidad. Lo único que tengo que hacer es ya nada más seleccionar la unidad que yo di de alta, ¿no? Y le damos guardar. Entonces, eso quiere decir ya asigné la unidad que voy a usar para esta operación de transporte, ¿no? Y ahora vamos a ver a los operadores, ¿no? Yo necesito asignar un operador para este movimiento, ¿no? Vamos a seleccionar al operador número 1. Y lo mismo, o sea, cuando yo le doy a agregar, pues ya me pone todos los datos que se requieren para la figura de transporte de operadores en el CFDI, ¿no? O en la carta aporte, porque ahí estamos en el complemento carta aporte. Le damos guardar. Y en principio, si no pasa nada raro, ya podemos liberar este CFDI, ¿no? Ajá, exacto. Ok, fíjense. Una cosa importante, ¿no? El sistema nos avisa si tenemos algún error en el llenado. Como pueden ver, ahí me está diciendo, no, ¿sabes qué? La moneda que pusiste para este tipo de CFDI que es traslado, no puede ser moneda nacional, debe ser XXX. Entonces yo lo corrijo, la forma de corregirlo es así de rápido y vamos a ver si no tenemos algún otro detalle en el timbrador. No, ya no. Entonces ya puedo, ya les podemos mostrar el PDF. Pero no les estamos mostrando el XML, el XML está pensado más bien para que lo entiendan los sistemas. Si alguien tiene curiosidad por verlo, también lo podemos mostrar, ¿no? Ahí están los datos, de acuerdo al instructivo y a la definición de la representación impresas de CFDIs con complemento carta aporte. Primero tenemos que poner los datos del CFDI. Ya están ahí los datos del CFDI, el tipo de comprobante, el uso del CFDI, bueno, todos los datos, ¿no? Y como ya dijimos, cuando se tenga un CFDI tipo T, los valores deben estar en ceros. Entonces, así están, ¿no? Si nos bajamos un poco más, vamos a ver entonces ahora los datos de complemento carta aporte. Así lo separa el instructivo, ¿no? Y tenemos la referencia siempre de qué orden de trabajo estamos hablando, ¿no? Esto es importante, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ahí vienen ahora sí más detalles, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? Van a ver también aquí que hay varios campos o varias secciones que no tienen un dato. Y esto es por el tipo de operación de lo que se trata, ¿no? Por ejemplo, el ID de origen, si no mal recuerdo, se requiere solamente para el tema de transporte por ferrocarril. Y algunos no son requeridos. Los campos, como ustedes saben, en el complemento carta aporte tienen 3 características. Algunos son obligatorios, algunos son opcionales y otros son condicionales dependiendo de las características de la operación. Entonces, aquí tenemos la información mínima que necesitamos para hacer una operación de autotransporte federal, ahora sí por carretera, por el propietario de la mercancía con sus propios medios, ¿no? Después viene la figura de transporte, como pueden ver ahí aparece ya quién es el operador, su RFC, su nombre. Los otros campos están vacíos porque son para operadores que no vivan en México. Su domicilio, resumido obviamente, su número de licencia. Traemos la información de mercancías general y luego la detallada, de acuerdo a la información que es necesaria. Por ejemplo, en este caso, ahí dice valor de mercancía, para el caso de operación de CFDIs de transporte no se requiere ponerlo, es opcional el campo, lo podemos poner si queremos declarar un valor de mercancía, pero no es estrictamente necesario, ¿no? Entonces, después viene el transporte, aquí vienen los datos de la unidad también, como pueden ver, eso lo pone el sistema del catálogo de las unidades según lo hayamos seleccionado y estamos listos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en realidad si pues nos hacen una inspección en carretera? No vamos a poner que yo ya voy en la carretera. En realidad lo que va a hacer la autoridad es escanear ese código QR que está ahí en el CFDI. Ese código QR lo que hace es redireccionarlo al sitio del SAT y poder obtener la información detallada del CFDI al que se refiera, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma en que van a obtener realmente los datos de lo que estamos trasladando, sus características, el tipo de operación, y entonces poder hacernos una inspección, ¿no? Entonces, ahora vamos a atender la pregunta acerca de las eventualidades, ¿no? ¿Qué
pasa con una eventualidad? O sea, digo, si fuera una operación sin ninguna eventualidad o incidencia en carretera, con esto sería suficiente. Yo ya tengo mi CFDI que me cubre esta operación de traslado, ¿no? Vamos a regresarnos al sistema. Y vamos a suponer que ahora, pues por alguna razón, el operador se sintió mal o algo y es necesario sustituir la información. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder cambiar el CFDI y poner la información nueva es seleccionar mi orden de trabajo. Ahora, lo importante de esto, déjenme comentarles, es que se podría hacer en la carretera a través de teléfono celular o lo podría hacer alguien en una oficina si es que le llamaron por teléfono y le comentaron de la incidencia y de que hay que cambiar en este caso al operador, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer yo es entrar a mi orden de trabajo, entrar a la figura de transporte. Todo lo demás va a ser igual. Y ahora decirle, ¿sabes qué? Necesito cambiar al operador. Para eso dimos de alta a 2 operadores para hacer este ejercicio. Y ahora, ¿sabes qué? Sustituye al operador por José Cortés, ¿no? Primero lo vamos a agregar y entonces ahora eliminamos al operador anterior. ¿Y qué tengo que hacer? Pues volver a timbrar. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué pasa en el sistema? ¿Qué pasaría en el sistema en producción? Es que en este proceso el sistema estaría cancelando el CFDI anterior, realizando o estableciendo el tipo de relación 04 como nos pide el instructivo, y emitiendo el nuevo CFDI, ¿no? De tal manera que no sea una operación manual. O sea, como la orden de trabajo nos está ligando los CFDIs que están relacionando con ellos, el sistema podría hacer esta operación de manera automatizada, ¿no? Si ven aquí, yo ya tengo mi nuevo CFDI. Obviamente, esto sería enviado por correo o por mensaje al celular del nuevo operador para que pueda tener la comprobación en caso de que le hicieran alguna inspección, ¿no? Ahí ya pueden ver que ya el operador está cambiando, ¿no? Entonces, es una forma muy sencilla de hacer un reemplazo de un CFDI en caso de alguna incidencia que alguien preguntaba en el chat, ¿no? Sí, ese sería el caso número 3. No sé si tengan alguna pregunta referente a este caso de traslado con carta aporte. ¿Tenemos alguna pregunta, Karen? No, solo nos preguntan que si vamos a poder compartirles el PDF y XML de estos ejemplos. Sí. Bueno, de hecho vamos a mandarles las presentaciones donde están definidos los casos y les estaríamos mandando ejemplos de los XML y de los PDF, sí. Aquí hay una pregunta. Ya tenemos otra. A ver, sí. Accidente, ¿qué sucedería? En el caso de un accidente, bueno, en realidad depende mucho de la acción que vaya a suceder después de que existe un accidente, ¿no? Si el accidente o puede ser subsanado sustituyendo la unidad y todo esto, no habría más que hacer estos cambios que acabamos de ver, ¿no? Si el accidente implica pérdida de carga y ese tipo de situaciones que van a cambiar completamente la operación, de hecho la operación ya no se podría completar, lo que tendría que pasar es realmente recurrir a los medios legales que existen. Esta es una apreciación mía, no conozco tan a fondo las características de una operación de transporte. Para mi percepción, lo que tendría que proceder pues es establecer o acudir a los medios legales para denunciar el accidente, establecer la pérdida de la carga y dar los efectos fiscales que esto pudiera tener, ¿no? Pero ya aquí en realidad el complemento de carta aporte deja de ser relevante, dado que sería una operación como interrumpida, por así decirlo, ¿no? Lo que para lo que me va a servir la carta aporte es para demostrar en todo caso, pues, de que yo llevaba toda esa mercancía y por las razones que fueran, en el caso del accidente, se podrían dar por pérdidas, ¿no? Y darle los efectos fiscales a todo eso, ¿no? No sé, Sara, si tengas algún comentario respecto a eso.
Tenemos otra pregunta. Nos A dice ver si. si se puede entrar desde cualquier dispositivo electrónico a esta plataforma. Sí, es correcto. O sea, de hecho, es por eso la propuesta precisamente de una plataforma como tal. Si están emitiendo sus CFDIs de manera local, para el complemento de carta aporte, la verdad es que va a ser muy compleja la operación y muy tardada, ¿no? Hemos escuchado apreciaciones muy diversas de cuánto tiempo se tardaría uno hacer en un CFDI de complemento carta aporte. Obviamente depende mucho de las características de la operación, pero hay estimados de que a lo mejor me podría tardar 6 horas, ¿no? Para hacer un CFDI de carta aporte. Sobre todo si estoy queriendo conseguir la información como la mayoría de los sistemas los requiere, ¿no? Que a lo mejor me manden la información por correo, que me manden la información de los operadores, la operación de las unidades, las mercancías. Si yo trato de hacer los FDIs de complemento carta aporte, como lo dijimos al principio, de esa manera tradicional, por llamarla así, la verdad es que mi operación se puede ver interrumpida de una manera importante, ¿no? Entonces, esta propuesta de plataforma es precisamente que se pueda acceder desde cualquier medio electrónico y que se pueda recibir la información en donde quiera que yo me encuentre en un momento determinado, ¿no? Porque esas son las características del transporte, ¿no? La verdad es que la dinámica de la industria del transporte es muy dinámica, sus características, y está sujeta a muchas, ¿cómo se puede decir? Particularidades, ¿no? La definición que ha hecho la autoridad de esto trata de cubrir pues la mayoría de las particularidades o las cosas que pueden suceder en una operación de transporte, pero la verdad es que existen N cantidad de circunstancias que pueden ocurrir, ¿no? Y esta plataforma sería adaptable a todas estas condiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si el SAT, por ejemplo, cambia algunas de las especificaciones de la versión 2, nosotros lo haríamos las modificaciones y ustedes como usuarios solamente tendrían que aplicarles, ¿no? Y punto. O sea, no tendría que hacer nada más. Vamos a ver un poco más de las características. Tengo otra pregunta. Sí. Dice, si soy una logística, es decir, el dueño de la mercancía me contrata a mí para coordinar su embarque y yo subcontrato a un transporte. ¿Qué tipo de carta aporte debería hacer? ¿Ingreso con carta aporte o traslado con carta aporte? Sí, eso es una pregunta también interesante. De acuerdo al instructivo de llenado, para los intermediarios o agentes de transporte, como les llama el SAT, como lo estableció el SAT, en realidad no tendrían en principio que hacer ningún tipo de carta aporte. Aquí hay que analizarlo con detalle porque por otro lado nos están diciendo que son como corresponsables el transportista y quien contrata al transportista. En este caso, el que contrata al transportista es el intermediario. Entonces, aunque no tiene la obligación de emitir ningún CFDI, más que el CFDI de ingresos por sus servicios de logística o de intermediario, sí va a ser responsable ante la autoridad, ¿no? En caso de que algo suceda en carretera o que inspeccionen al transportista, porque finalmente el que lo contrató fue el intermediario, no el cliente final. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros lo que recomendamos es que precisamente utilizando este tipo de plataforma puedan enterarse de todos los FDIs que van a hacer los transportistas, en este caso hacia ellos, y que todo esté en orden, ¿no? Porque si no, pudieran estar involucrados en un evento o en una eventualidad donde no van a tener la información. Entonces, esa sería la situación. Es un tema bastante particular. Nosotros trabajamos con empresas transportistas o de logística y todavía está en análisis eso, ¿no? O sea, cómo reaccionar a esta eventualidad, ¿no? Y nuestra recomendación es esa, ¿no? Que finalmente participen en la elaboración, bueno, participen más bien en el control de la operación de transporte, que estén enterados de todos los FDIs que se hicieron para una operación de transporte y en todo caso puedan tener la información en caso de que exista alguna eventualidad, ¿no? Porque si existe la eventualidad, pues como ya mencionamos, existe una nota, déjenme
Bueno, creo que, no sé si lo mencioné, creo que sí lo mencioné en la presentación, ¿no? Los responsables ante las autoridades, pues es el transportista y quien contrató el servicio de transporte. Entonces hay que tener precaución con eso. ¿Alguna otra Nos preguntan si tendremos prueba gratis. Bueno, eso es interesante. Al final de la sesión vamos a mostrar la forma en cómo vamos a hacer accesible esta plataforma a los usuarios. Todavía estamos evaluando la posibilidad de ponerlo como prueba gratis. Y si no, lo que pasaría es que sí existiría. Originalmente la autoridad había dado como el periodo de diciembre para hacer pruebas, ¿no? En las últimas publicaciones que ha hecho, ese periodo desapareció. Ya nada más nos dicen que va a ser vigente a partir de enero, ¿no? Digo, existen también algunas percepciones de que se pueda mover hasta abril y ese tipo de cosas, pero no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? En nuestro caso, la plataforma estaría disponible para pruebas la próxima semana y en producción a partir de que sea vigente, que sería el 1 de enero, ¿no? Entonces, sí podrían estar trabajando, haciendo pruebas ya de sus casos particulares, para poder, la verdad es que primero para darse cuenta si no les faltan información que pudieran requerir, y lo segundo es para que cuando ya sea realmente vigente, pues tengamos la habilidad como para hacerlos de manera rápida, ¿no? Tenemos otra. Sí. Él nos dice, siempre que yo sea el propietario, debo poner autotransporte federal de carga. ¿En qué caso se debería elegir la opción transporte privado de carga? Sí, bueno, eso depende en realidad de los permisos que tengan entre la SCT, ¿no? Nosotros aquí para facilidad y para no hacer el ejemplo más complejo, pues mencionamos que pusiéramos el autotransporte federal de carga, pero en realidad depende del tipo de permiso que tengan de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿no? Bien puede ser lo que mencionan, ¿no? Un servicio privado de carga. De hecho, tal vez en el caso de que estamos viendo en el 3 hubiera sido más apropiado seleccionar ese tipo de permiso, ¿no? Sí, ¿algo más? Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿ustedes van a dar el servicio para la generación de CFDIs? Eso también es una pregunta muy interesante. Digo, la verdad es que conocemos, hemos trabajado durante muchos años ya en el tema de cumplimiento fiscal, como les mencionaba, y muchas veces los usuarios prefieren una propuesta de servicio. Más que aprender a cómo usar un sistema, y lo decimos incluso en compañías grandes, ¿no? Entonces, prefieren recibir un servicio que estarse preocupando por aprender a utilizar un sistema, ¿no? Entonces, sí se puede proporcionar como servicio. Si ustedes son contadores, de hecho, o son personas que tienen, que apoyan a algún transportista, ustedes les podrían dar el servicio de emisión de sus CFDIs, ¿no? Cosa que representa desde luego una fuente adicional de ingresos en caso de que tengan ese tipo de clientes, ¿no? Nosotros podemos hacerlo también. También estaríamos publicando las tarifas que cobraríamos, ¿no? Nos preguntan, ¿en qué tiempo estaría disponible el sistema? La plataforma de prueba la vamos a poner disponible la próxima semana. Estamos ya en la implementación del dominio como tal y los últimos detalles nada más para ponerlo ya a disposición de los usuarios, ¿no? Sí. ¿Alguna otra Nos pregunta? preguntan si se pueden hacer cargas masivas de mercancía. Sí, exacto. Esa es una pregunta también muy interesante. Evidentemente es una situación que puede ser muy recurrente, sobre todo si vamos a transportar pues diferentes tipos de mercancía, incluso a lo mejor con números de serie, porque también existe esa situación. Y sí, efectivamente van a poderse cargar de manera masiva mediante una plantilla de Excel. Otra vez haciendo referencia a una orden de traslado específica para que el sistema identifique cuál corresponda y lo capture en la parte correspondiente del CFDI o del complemento carta aporte, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, nos preguntan que si vamos a compartir el material para proporcionar el correo. Sí.
Sí, 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 exacto. Sí, bueno, se estuvieron registrando en internet, pero si hay alguna persona que no esté registrada, si nos pone su correo en el chat, con todo gusto le hacemos llegar el material, sí. Ya son todas las preguntas que tengo en el chat. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el último caso. Vamos a tratar de hacerlo. Creo que hay otra pregunta. No, nos pusieron el correo. A ver, déjame, es que parece como que viene una pregunta adicional. ¿Se puede relacionar el CFDI de ingreso que aplica este traslado? Sí, es correcto, sí, o sea, sí se puede relacionar sin ningún problema, ¿no? Digo, en este caso todavía no mostramos esa funcionalidad para el ejercicio, pero evidentemente vamos a necesitar el apartado de relacionar los CFDIs, ¿no? En algunos casos, como ya mencioné, esta relación sucederá de manera automática en el sistema cuando se haga la operación o cuando se registre la operación, y en algunos casos puede ser que tenga que ser manual, dependiendo de la característica de la situación, ¿no? Me estoy imaginando a lo mejor que tengo que, lo que dicen, ¿no? Asociar un CFDI de ingresos con un CFDI de traslado, lo podemos hacer también de manera, no manual, o sea, porque todos nuestros sistemas están pensados para que el usuario capture lo menos de la información posible requerida para los CFDIs, ¿no? Entonces, en este caso, la función sería, yo tendría la posibilidad de subir mis CFDIs a la plataforma, mis CFDIs ingresos, o seleccionarlo de mi máquina, y el CFDI lo leería y pondría la información que se requiere para hacer la asociación. Eso es algo que ya hacemos, por ejemplo, con los complementos de pago, ¿no? Los usuarios no capturan información para hacer los complementos de pago, sino seleccionan las facturas que van a pagar, ¿no? Tenemos ya esa función en nuestro sistema de emisión de reps o de facturas, ¿no? Uh-huh. Tenemos una pregunta por Facebook. Nos dicen, Sí. en el caso de paquetería, ¿el CFDI de traslado debe ser por cliente o se puede hacer por la totalidad de número de guías que se transportan? Varios clientes y el caso que tenemos varios destinos en la misma ruta. Sí, bueno, en el caso de paquetería, si estamos hablando del tema de traslado local, eso es una diferencia que tenemos que hacer. Los números de guía van dentro del mismo CFDI, ¿no? O sea, se pueden incluir varias guías, ¿no? No es por cliente, es pues realmente por la operación del transporte, ¿no? En el caso de que vayan a salir a carretera, bueno, entonces sí se tiene que hacer de otra manera, como vamos a ver en el caso bueno, como vimos ahora en el caso 3 y vamos a ver ahora en el caso 4, ¿no? Y me parece que ya son todas. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos por ver el último caso. Entonces, Miguel, si quieres, vamos a dar de alta ahora la operación número 4, que sería, o el caso número 4. Entonces, ahora el escenario, bueno, otra vez voy a mostrarlos primero en la pantalla, perdón, para tener los antecedentes de qué tipo de operación vamos a hacer ahora, ¿no? Esta es mi parte del sistema donde tengo mi presentación. Aquí está. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, igual es una operación de traslado federal por autotransporte. Vamos a hacer un CFDI tipo I con carta aporte. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hace un prestador de servicios de transporte. O sea, aquí voy a contratar a un transportista que me va a hacer este servicio, ¿no? Esto está documentado en el instructivo en las páginas de la 6 a la 33. Y bueno, y aquí resumimos las características del CFDI, ¿no? Entonces, también lo mismo si tenemos mercancía de procedencia extranjera, es necesario poner el número de pedimento de importación, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a ver el sistema. Y vamos a hacer ahora este caso. El solicitante, bueno, el solicitante va a ser el propietario de la mercancía. Vamos a ponerle propietario.
Después el destinatario va a ser pues el cliente del propietario, y vamos a suponer que es un cliente vamos a hacer ahora un viaje a Puebla, cliente Puebla, ponle. Y el origen va a ser la Ciudad de México. Y el destino va a ser Puebla. Y ahí vamos a ponerle, es un transporte federal, o traslado mejor, ¿no? Traslado general, porque así le llamamos, creo que en general. Traslado federal. Y en este caso vamos a hacer un CFDI tipo I con carta aporte, ¿no? Entonces vamos a darle guardar. Y ahora vamos a, bueno, ahí nos da los datos de nuestra orden de trabajo, como ya hemos estado viendo. Vamos a seleccionar que se requiere carta aporte, el CFDI tipo ingresos. En este caso, el receptor del CFDI va a ser quien contrató al transportista. Entonces, en este caso, vamos a poner un RFC de una persona moral, nada más para que tenga un poco más de sentido el ejercicio. Vamos a poner a Grupo Iscar en GIS. El RFC es GIS 9009 05 dado 5, DD5. Andale. Y entonces el nombre del receptor va a ser, ponle así, Grupo Iscar como tal. Digo, aquí nada más estamos cambiando un poco lo que capturamos, pero digo, el efecto es exactamente el mismo. Sí hay que cuidar los RFCs, porque eso sí los valida el SAT, ¿no? Que estén vigentes y todo esto. Capturamos los datos adicionales que nos piden. Y ya estamos listos para guardar esta parte de la información base del CFDI, ¿no? Ahora aquí los conceptos en los CFDIs, va a ser el concepto de este CFDI va a ser el servicio de transporte otra vez, ¿no? Nada más que la diferencia es que si se dan cuenta, es servicio de transporte de carga por carretera en camión a nivel regional y nacional, en contraparte con el área local que habíamos usado anteriormente, ¿no? Esto, el instructivo es muy específico, que esa es la clave que tenemos que usar, ¿no? La cantidad de servicios pues va a ser una. Y vamos a ponerle que es un servicio. Y la descripción vamos a ponerle servicio, más bien traslado federal, para que nos sirva de guía también eso. Traslado federal de Ciudad de México a Puebla, ¿no? Y bueno, si quieres vamos a ponerle ahí lo que vamos a mover. Vamos a poner de ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de los refrigeradores para no complicarnos la vida. Ponle ahí 4 refrigeradores, ¿no? Ok, ya con eso. Aquí el valor unitario se refiere al valor unitario del transporte, ¿no? Del servicio de transporte. De aquí a Puebla yo supongo que nos pueden cobrar algo así como 4,000 pesos. El sistema me lo va a pasar a importe y vamos a suponer ahora que me pagaron antes, no va a ser PUE, ¿no? La diferencia, como saben, es importante. Si yo digo que hice una operación PUE, entonces quiere decir que me la pagaron antes o en el momento en que estoy haciendo el servicio, ¿no? Aquí vamos a poder decir que me lo pagaron por una transferencia electrónica de fondos. Como saben, aquí también es necesario poner ya la forma en que me lo pagaron. No puedo poner 0.99 y agregamos el concepto. Entonces voy a tener el concepto, nos faltan los impuestos que van a ser los mismos que la vez anterior, dado que es una operación de transporte, ¿no? Igual 16. Lo que comentábamos, ¿no? Estos conceptos se quedan guardados y después ya no es necesario capturar los impuestos que les aplican, ¿no? En este caso es la primera vez como usuario que estoy haciendo la operación, por eso tengo que capturar los impuestos. De cualquier manera es muy sencillo asignar los impuestos, ¿no? Ya lo podemos guardar.
Y con eso ya tenemos los conceptos del CFDI. Después en la carta aporte vamos a decir que no es una operación de transporte internacional. De aquí a Puebla debe haber como unos 140 kilómetros, yo creo. Obviamente un transportista conoce con exactitud de estos datos, ¿no? Las ubicaciones, igual yo las podría capturar o las podría capturar cualquier otra persona que tuviera esta información, para asegurarnos que la información es la correcta, ¿no? Porque el tema de recapturar información siempre genera errores en nuestra experiencia. Si quieres captúrala, vamos a poner que fue en la fecha pues hoy también, o mañana, vamos a salir mañana. Va a ser un servicio especial porque va a ser en sábado. Vamos a salir a las 10 de la mañana. Y bueno, los datos adicionales que se necesitan, ¿no? Sí, a lo mejor valdría la pena comentarles. Nosotros hicimos un muestreo. Puedes seguirle, Miguel, ¿eh? Esto es información repetitiva. Hicimos un muestreo de los CFDIs que hemos procesado. Hemos procesado millones de CFDIs, les puedo comentar. Y el 25% de los CFDIs que hemos procesado, no en la emisión, ¿no? Porque cuando emiten con nosotros sí tenemos cuidado de poner los candados para que no existan errores. Pero, digo, algunos de ustedes saben que tenemos un sistema contable, procesamos CFDIs, emitidos, recibidos y todo lo demás. Entonces, el 25% de los CFDIs muestran errores en la emisión, ¿no? Y eso es delicado, ¿no? Porque obviamente eso es sujeto a actos de molestia por la autoridad, ¿no? Sí, pueden ser fechas y horas aproximadas, claro. Esto nos va a servir como guía, tanto para el receptor como para quien recibe la mercancía, como para quien la va a entregar, de que en algún momento tiene que estar en su oficina, ¿no? Para estar esperando en todo caso lo que estamos enviando. De distancia recorrida pusimos 140, si no me equivoco. Lo agregamos, ¿no? Ya tenemos ahí nuestros destinos, nuestro origen y destino de la mercancía, ¿no? Y bueno, vamos a poner ahora las mercancías. Eso lo podría hacer yo, pero bueno, Miguel ya tiene práctica capturando más rápido que yo, entonces vamos a hacerlo más rápido. Igual son, la unidad de peso es en kilogramos. Vamos a decir que pesan, pues no sé, 200 kilos, ¿no? El producto, dijimos refrigeradores, ¿no? Entonces hay que seleccionar el concepto de refrigerados. Pero si ven la forma de seleccionar las claves del SAT se facilita muchísimo. Yo puedo escribir las palabras y entonces me pone ahí ya la clave y la descripción, ¿no? Había una sugerencia en las pruebas que hemos estado haciendo de que eso también lo usáramos como la descripción, ¿no? Pero bueno, tipos de mercancía sería uno, ¿no? Y ya. Vamos a capturar aquí el dato ya el detalle de la mercancía, ¿no? Entonces, otra vez vamos a poner ahí el refrigerador. Les comentaba que alguien sugería que esta descripción que tiene el catálogo del SAT también la pasáramos a la descripción que viene en el campo siguiente. Pero a mí me parece que es más razonable dejar este campo es un campo de captura libre, entonces yo puedo poner información que me ayude a mí a identificar mejor mi operación y lo que estoy haciendo, o la mercancía que estoy transportando, ¿no? Aquí vamos a transportar 4 y ya, ¿no? Podemos agregar nuestro concepto. Y luego vamos a poner los datos del transporte. Aquí vamos a usar lo mismo que ya teníamos. Si tuvieran más unidades, pues yo ahí podría capturar la unidad que correspondiera, ¿no? Aquí déjame mencionarles algo que a lo mejor vale la pena, ¿no? Nosotros en este caso estamos nada más especificando los operadores, ¿no? Dentro de la información general de la carta aporte nos pide que identifiquemos a los propietarios de las unidades de transporte, que identifiquemos a arrendatarios de unidades de transporte también, si es que ese es el tipo de unidades que utilizamos. Eso también lo podemos capturar como un catálogo de tal manera que sea fácil
después seleccionarlo, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, eso ya depende de la operación que estemos realizando y cómo operemos, ¿no? Si uso unidades propias, si uso unidades arrendadas, si el propietario... Entonces, tenemos que considerar eso, ¿no? En este caso vamos a seguir con la captura de datos y vamos a poner ahí bueno, vamos a seleccionar alguno. Ahora yo soy el primero. Bueno, está bien así de que agregamos y le damos guardar, ¿no? Y estamos listos para timbrar. Con la explicación y todo esto, si ven, pues la verdad es que la elaboración es muy rápida, es cuestión de minutos. Y bueno, lo que sucedería también en el sistema es que una vez timbrado el CFDI se va a ir a todos los involucrados, ¿no? Por un lado, a lo mejor al transportista, porque lo debe llevar para la carretera. Digo, depende ya de la característica de la operación de cada quien, se lo puede imprimir para que lo lleve impreso. Nuestra recomendación es que no, que sea mejor que lo lleve en su teléfono celular. Si es que se lo piden, lo mostrará ahí para que lo puedan escanear, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos que tenemos un CFDI ahora tipo ingresos. En los primeros datos son los datos del servicio de transporte. En este caso va a ser un traslado federal de Ciudad de México a Puebla, de 4 refrigeradores, su precio, sus impuestos y bueno, todo lo que nos pide el SAT que pongamos en nuestros CFDIs, ¿no? En la representación impresa. Y luego ya vienen los datos otra vez del complemento cartaporte, que lo van a ver ya muy similar a todo lo que vimos. Igual que la vez anterior, en caso de alguna incidencia, algún cambio, a lo mejor al chofer se le hizo tarde y no llegó y me urge salir, entonces cambio al operador y puede salir con la mercancía. Cualquier cambio que se necesite, como ya vieron, es muy fácil de cambiar, ¿no? Incluso, por ejemplo, algo que está pensado es que el mismo operador, vamos a suponer que tiene alguna contingencia y que va a cambiar de unidad, ¿no? Porque se descompuso. Y le mandan una de reemplazo. El operador desde la carretera podría poner el número de unidad, seleccionar la unidad por la cual se está reemplazando y mandar a que el CFDI se pueda pues cancelar el anterior, sustituir, emitir el nuevo y enviárselo a su celular para que ya tenga el nuevo con el dato de la nueva unidad que va a seguir manejando, ¿no? Una pregunta que surgía también es, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo 2 operadores? Porque eso también es algo que sucede en una operación de transporte. Igual yo podría tener dos operadores registrados en la carta aporte, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando el caso 4, perdón, que es el último caso que nos habíamos fijado como objetivo para este webinar. O sea, alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. Bueno, me necesito regresar unos minutos para decirles las características de la plataforma. Pero si tienen alguna pregunta, adelante, ¿no? Voy a empezar a compartir este nivel. Para mostrarles ahora. Aquí está mi presentación inicial y aquí tenía apuntadas algunas de las características del sistema, ¿no? Que ya obviamente ya las vieron, pero bueno, a veces mostrarlas en resumen es interesante, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos proponiendo nosotros es una plataforma de trabajo colaborativo para la industria del transporte en México. En general, no va a ser nada más para autotransporte, sino para los otros tipos de transporte también, ¿no? Es un espacio virtual de trabajo con las funciones necesarias, las funcionalidades necesarias para la emisión en tiempo y forma de los FDIs con complemento cartaporte, poniendo las mismas, quiero decir, las mismas funcionalidades a la disposición de los diferentes actores involucrados, que como comentábamos al principio, pues este es uno de los principales retos, ¿no?
Actualmente, bueno, lo que vimos en los ejercicios, a lo mejor participamos 2, pero puede haber más personas involucradas, ¿no? Que tengan información que de primera mano se puede incorporar en la plataforma para evitar, obviamente, errores en la recaptura de información, ¿no? Lo que hemos estado viendo es que generalmente, pues, les mandan a lo mejor por correo la información que quieren que vaya en la carta aporte y a lo mejor en la recaptura hay algún error y bueno, eso genera, en el caso de la industria del transporte, esos errores obviamente pueden ser muy, pues muy molestos, ¿no? Porque van a generar a lo mejor que lo tenga que rehacer en caso de una inspección, etcétera, ¿no? Todo lo que ya platicamos. Y bueno, las características, pues es un servicio que puede ser en cualquier dispositivo conectado a Internet o servicio de telefonía celular. O sea, pueden participar personas que estén en la oficina, personas que sean los operadores, el mismo cliente, si soy un intermediario, los proveedores de servicios de transporte, etcétera, ¿no? Nos permite capturar y entregar la información y documentos según el perfil del usuario y tipo de operación. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor yo al operador solamente le tengo que dar acceso a que pueda cambiar la placa si es que hay un cambio de transporte, ¿no? Ese tipo de separación de perfiles y de funciones se puede hacer. Después lo que ya vimos, ¿no? En caso de eventualidades yo puedo hacer la corrección, sustitución o cambios de CFDIs en minutos. Entonces puedo continuar mis operaciones de transporte sin mayor problema, ¿no? El uso de catálogo es una característica que nos parece importante porque evitamos la recaptura de información, ¿no? Quiero decir, yo doy de alta una vez mis flotillas, doy de alta una vez mis operadores, mis clientes, mis productos si es necesario, los destinos si es que son repetitivos, también los puedo dar de alta para después solamente seleccionarlos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Los catálogos no están limitados, podemos agregar los que sean necesarios. Otra cosa, otra característica es que el envío será automatizado. Obviamente esto también es controlado por el usuario. Puede ser automatizado de todos los documentos por diferentes medios, ¿no? Por correo electrónico, por mensajes, por WhatsApp, etcétera. Reportes de control de las operaciones. Vamos a tener reportes de control de las operaciones de traslado. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a poder analizar operación por operación, ver si es que hubo cambio de CFDI, si se canceló, si se sustituyó, etcétera, ¿no? Y también voy a tener un reporte de control de los CFDIs en sí, ¿no? O sea, voy a poder ver cuáles están vigentes, cuáles están cancelados, sus importes, sus conceptos, etcétera, ¿no? Se puede hacer integración con los sistemas ERPs o con los sistemas de TMM, que bueno, ERP quiere decir Enterprise Resource Planning, que son sistemas de control de operaciones en las empresas, que generalmente tienen las empresas transnacionales, también las nacionales, ¿no? Las medianas y grandes. Y los TMM son son sistemas para controlar específicamente operaciones de transporte que tienen ya alguna información y que podría esa información llegar sin ningún problema a nuestra plataforma para operar como ya lo vimos, ¿no? Aquí mencionamos también los sistemas operativos de paquetería. También obviamente ya hay muchos procesos automatizados en los sistemas de paquetería de los cuales nosotros podemos tener la información para poder generar de manera automática los CFDIs. Esto, como ya les mencionaba, lo estamos haciendo ya con diferentes empresas para sus complementos de pago y para emitir sus CFDIs de ingresos y de egresos, sus CFDIs de retenciones y pago, etcétera, etcétera. De todos los sectores, del sector financiero, del sector de logística, del sector de maquiladoras, etcétera, ¿no? Bueno, algo muy interesante también que como característica de la plataforma tenemos es el soporte fiscal y operativo en línea. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo una carta aporte y en ese momento tengo alguna duda de fiscal, o sea, acerca de qué tipo de CFI utilizar o dónde poner los conceptos, y esto lo podemos hacer prácticamente en tiempo real, darles el soporte. Eso lo hacemos ya con nuestro sistema operativo, ¿no? Perdón, con nuestro sistema contable. Y bueno, también el operativo, ¿no? O sea, si es una duda del sistema, de cómo se usa el sistema en sí, ya no es una duda fiscal, sino es una duda acerca de cómo se opera el sistema, también lo podemos proporcionar en línea. Tenemos los medios de contacto para hacerlos ya habilitados desde hace tiempo, ¿no?
También existe o vamos a continuar con este tipo de capacitación personalizada y en grupo, según se requiera, ¿no? Algo también importante es que las actualizaciones y cambios del SAT, nosotros no aplicamos ningún costo para esas actualizaciones. Esto es algo que pasa en nuestros sistemas normalmente que ya tenemos en Internet, ¿no? No requiere instalación, eso quiere decir yo desde cualquier lugar, si yo tengo mi usuario, que generalmente va a ser mi correo, y tengo mi password, yo puedo entrar desde cualquier lugar con tal de que tenga un explorador de Internet, ¿no? Que bueno, ya todos tenemos. Es igual que todos nuestros otros sistemas, son usuarios ilimitados y son RFCs ilimitados. No existe límite en ese sentido en la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, con esto estaríamos dando por terminada la explicación del contenido y de los casos. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, una vez que se suba la aplicación móvil, ¿de dónde se puede bajar? ¿Tendrá costo? Sí, bueno, la aplicación móvil hasta el momento está pensado en el acceso al sitio, obviamente con las características para que se pueda ver en un celular. Tal vez más adelante hagamos una aplicación como se conoce normalmente, ¿no? Una app de celular que se pudiera adquirir a través de las tiendas de Android o de Apple, que son las principales plataformas. Y no, la app no tendría ningún costo adicional, ¿no? Nos preguntan, ¿van a dar los costos de este programa? Sí, sí los vamos a dar, se los vamos a mandar por correo a todas las personas que se registraron, que pusieron su correo en el chat, se las haremos llegar, ¿no? De cualquier manera, digo, nosotros tenemos un sitio de e-commerce, ahí es donde vamos a poner todos los datos finales de lo que costaría, cuáles son las características, todo lo vamos a poner ahí, ¿no? Y se los daremos a conocer en ese correo. ¿Alguna otra pregunta? No, me parece que ya son todas. Muy bien, Para la información. entonces, pues, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los participantes. Como siempre, estamos a sus órdenes y ya como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, tenemos este tipo de webinars los viernes a esta hora, a las 12 del día. Cada viernes y cada viernes tocamos temas diferentes, ¿no? En este caso fue el tema de carta aporte, y seguiremos los viernes dando este tipo de información, ¿no? Los seminarios todos son gratuitos, no tienen ningún costo. Y son en vivo como lo acabamos de ver, ¿no? Siempre tratamos de que nuestros ejercicios de webinar incluyan o pongan énfasis en la parte, ¿no? O sea, cómo hago las cosas. La verdad es que lo que vemos generalmente en las capacitaciones es, pues, qué es lo que necesito hacer, pero nadie me dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tratamos de hacer algo diferente en ese sentido, ¿no? Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes.